Bienvenidos a lo mejor de la información internacional. Bienvenidos a UCL News. Reino Unido descarta involucrarse en guerra a gran escala con Irán. El primer ministro británico Keir Starmer afirmó que el Reino Unido no participará en un conflicto a gran escala contra Irán pese a la escalada de tensiones en Medio Oriente. Starmer destacó que Londres seguirá protegiendo sus intereses nacionales y colaborando con aliados de forma diplomática, especialmente para garantizar la seguridad de rutas estratégicas como el Estrecho de Hormuz, pero sin comprometer tropas en un conflicto mayor. El primer ministro señaló que cualquier acción militar británica requerirá una base legal clara y un plan multilateral sólido, rechazando la presión de otros gobiernos para intervenir directamente. Esta postura coincide con la de otros países europeos que también han manifestado que la guerra actual no es su conflicto y que la prioridad debe ser la vía diplomática para reducir las tensiones en la región. Un petrolero pakistaní cruza el estratégico Estrecho de Hormuz. Un petrolero pakistaní atravesó exitosamente el Estrecho de Hormuz, ruta marítima clave para el transporte de crudo a nivel mundial. El tránsito se produce en un momento de alta tensión en Medio Oriente tras recientes ataques a instalaciones petroleras y bloqueos temporales en la región. Autoridades marítimas de la zona destacaron que la navegación se realizó sin incidentes, lo que representa un alivio para los mercados energéticos ante la incertidumbre sobre la seguridad de las rutas de suministro. Trump podría postergar su viaje a China por la guerra en Irán. El presidente Donald Trump está evaluando suspender o posponer su viaje oficial a China programado para fines de este mes debido a las exigencias de supervisión de la guerra en Irán y problemas logísticos. Funcionarios de su gobierno indicaron que de posponerse la visita sería para permitir que Trump permanezca en Washington y supervise personalmente las operaciones internacionales relacionadas con el conflicto y los recientes ataques que han afectado rutas marítimas estratégicas como el Estrecho de Hormuz. La escalada bélica ha generado incertidumbre global, impactando directamente los precios del petróleo y complicando la agenda presidencial que buscaba reunirse con líderes chinos para avanzar en comercio y seguridad regional. Israel inicia operación terrestre en el sur del Líbano. El ejército de Israel anunció el inicio de una operación terrestre en el sur del Líbano con el objetivo de atacar lo que considera posiciones estratégicas de milicias en la frontera. Según las fuerzas israelíes, la misión busca neutralizar amenazas y proteger a las comunidades cercanas a la línea fronteriza, desplegando tropas de infantería y vehículos blindados en sectores específicos del sur libanés. Autoridades locales y organismos internacionales expresaron su preocupación por el aumento de la tensión y el riesgo de que el conflicto se extienda, aunque hasta ahora los enfrentamientos reportados son limitados y no hay confirmación de víctimas civiles. Israel destruye avión estratégico de Irán en Teherán. Israel anunció que destruyó un avión estratégico en el aeropuerto de Mehrabad, utilizado por altos mandos de Irán, incluido el ex líder supremo Ali Khamenei. Según el ejército israelí, el objetivo tenía un valor estratégico para la coordinación de la cúpula iraní y su destrucción busca reducir la capacidad operativa del régimen. El ataque se produjo sin que se reportaran víctimas civiles inmediatas, aunque sí causó daños en la parte de la infraestructura del aeropuerto. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu respondió a las amenazas de represalia de Irán con un mensaje desafiante, reafirmando la firmeza de Tel Aviv ante cualquier acción. Alemania y Reino Unido aseguran que la guerra no está relacionada con la OTAN. Los gobiernos de Alemania y Reino Unido afirmaron que el conflicto actual no está vinculado con la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Autoridades de ambos países señalaron que la alianza militar no participa directamente en las operaciones y que la guerra responde a tensiones políticas y militares entre los actores involucrados en la región. Los gobiernos europeos insistieron en que la OTAN mantiene una postura defensiva y que su papel principal es garantizar la seguridad de sus países miembros. Además, reiteraron el llamado a reducir la escalada militar y avanzar hacia una solución diplomática que permita disminuir las tensiones internacionales. Incendio en terminal petrolera de Fujairah genera alarma en el mercado energético. El puerto petrolero de Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos, registró un incendio en una de sus instalaciones vinculadas al almacenamiento y carga de crudo. El fuego se produjo en la zona industrial del puerto, considerado uno de los centros energéticos más importantes del Golfo Pérsico y clave para el comercio internacional de petróleo.
Equipos de defensa civil y seguridad trabajaron durante varias horas para controlar las llamas, mientras algunas operaciones de carga fueron suspendidas de forma preventiva. Hasta el momento las autoridades no han informado sobre víctimas, aunque sí se reportaron daños en parte de la infraestructura del complejo petrolero. El incidente ocurre en medio de un contexto de tensión en Medio Oriente, lo que aumenta la preocupación por la seguridad de las rutas energéticas y el impacto que estos hechos puedan tener en el suministro mundial de crudo. Líder supremo iraní nombra a Mohsen Razaei como asesor militar. El líder supremo, Mojtaba Khamenei, nombró al excomandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Mohsen Razaei, como su nuevo asesor militar. Razaei fue una de las figuras más influyentes de las Fuerzas Armadas de Irán y dirigió la Guardia Revolucionaria durante varios años, incluyendo el periodo de la guerra Irán-Irak. Analistas señalan que este nombramiento refuerza el papel de la Guardia Revolucionaria dentro de la estructura del poder iraní, especialmente en temas de seguridad y defensa. La decisión ocurre en un contexto de tensiones regionales y creciente presión internacional sobre Irán. Capturan en Bolivia al uruguayo Sebastián Marcet. El narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, uno de los criminales más buscados de Sudamérica, fue capturado en Santa Cruz de la Sierra durante un operativo policial realizado por las fuerzas antidrogas de Bolivia. La detención se produjo tras varios años de búsqueda internacional. Marcet, de 34 años, es señalado como líder de una organización dedicada al envío de cocaína desde Sudamérica hacia Europa. El uruguayo era requerido por autoridades de varios países y figuraba entre los más buscados por la Agencia Antidrogas de Administración para el Control de las Drogas de Estados Unidos. Además, fue vinculado con redes criminales internacionales y con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en 2022. Tras su captura, Marcet quedó bajo custodia mientras se analiza su posible extradición para enfrentar cargos por narcotráfico y lavado de dinero. Cuba confirma inicio de diálogo con Estados Unidos. El gobierno de Cuba confirmó el inicio de un diálogo con Estados Unidos para abordar temas bilaterales en medio de la crisis económica y energética que atraviesa la isla. El presidente Miguel Díaz-Canel señaló que los contactos entre funcionarios de ambos países se encuentran en una etapa inicial y que el objetivo es buscar soluciones a problemas pendientes entre La Habana y Washington. Desde el gobierno cubano se insistió en que cualquier negociación debe basarse en el respeto mutuo, la soberanía y la igualdad entre ambas naciones. El anuncio llega en un momento complejo para Cuba, marcado por apagones, escasez de combustible y dificultades en el suministro de servicios básicos. Por ahora las autoridades no han informado sobre acuerdos concretos, pero confirmaron que el diálogo continuará en las próximas semanas. China exhorta a todas las partes a evitar que la inestabilidad regional siga afectando a la economía mundial. China reitera su llamamiento a todas las partes para que cesen de inmediato las operaciones militares y eviten una mayor escalada de las tensiones a fin de prevenir que la inestabilidad regional tenga un impacto aún mayor en la economía mundial, dijo el lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian. El vocero hizo estas declaraciones durante una rueda de prensa regular al ser consultado sobre las declaraciones de Estados Unidos respecto a China en relación con el estrecho de Hormuz. Mercado laboral de China se mantiene generalmente estable en enero y febrero. El mercado laboral de China se ha mantenido en general estable, con la tasa de desempleo urbano calculada mediante la encuesta situándose en el 5,3% en los primeros 2 meses de 2026, según datos publicados por el Buró Nacional de Estadísticas. Solo en febrero el indicador también se ubicó en el 5,3%, es decir, 5,1% porcentuales por encima del registro del mes anterior, de acuerdo con la entidad. Debido a las vacaciones de la fiesta de la primavera, la tasa fue más alta en enero y febrero que en diciembre de 2025, mientras que el promedio de los 2 meses se mantuvo sin cambio en comparación con el mismo lapso del año pasado, lo cual indica estabilidad en el empleo, dijo el portavoz del buró, Fu Lijun, en una conferencia de prensa. Este ha sido el resumen de las informaciones más relevantes de las Américas y el mundo. Esto ha sido UCL News. Y con el plan inteligente para hogares y pymes, tu plan es más redondo todavía, porque además podés acceder a la energía eléctrica a un precio más económico. Entrá al simulador y comprobalo en ute.com.uy. UTE. Avanzamos con energía.